Hoy vamos a hablar de la presión arterial. ¿Está bien ese término? María Mercedes Wong está con nosotros. Un placer tenerla por acá. Siempre nos traes noticias positivas. Creo que es pertinente estar informado. Totalmente. Yo hablaba ahora, fíjate, bienvenida. Un placer. Muchas gracias. Con nosotros. Una de las cosas que creo que, y estaba hablando de los cambios, las transformaciones o las cosas que nos ha dejado como lección el coronavirus, que todavía no pasa, ¿verdad? Que es el tema de que debemos de entender que estamos saludables y cuidar la salud, y que la salud debería ser una prioridad en nuestra vida cotidiana. Y deberíamos de actuar conforme a esa prioridad. Y hablando de la experiencia que nos estabas contando sobre un país suramericano que ha dicho no regresa nadie al trabajo si no tienen un índice de masa corporal menor a 40. Menor a 40. En el caso de Perú, increíble esas nuevas, digamos, leyes, ¿verdad?, que están pasando, o sea, a nivel de país para el reintegrarse al trabajo. A mí, o sea, me cautivó, la verdad, porque desde mi silla de nutricionista, ¿verdad?, nutrióloga, o sea, para nosotros es un gran avance ver cómo la salud hablamos de peso, ¿verdad?, en este caso, está tomando auge, y cómo en realidad ya a nivel sanitario, ¿verdad?, estamos teniendo como esa luz, como que nos están dejando entrar, porque ahora más que nunca creo que mantener un buen peso corporal, por lo menos en el caso de Perú, pero hablemos a nivel mundial, y la salud, preservar la salud, como lo dijiste anteriormente, es sumamente importante. Voy a meter un tema delicado y yo creo que a muchos no les va a caer bien lo que les voy a decir, pero para mí alguien que está en sobrepeso, su nivel de autoestima hay que revisarlo. Totalmente. O sea, porque no puede ser, o sea, estás atentando contra tu vida. Para mí ese es un principio básico. Yo seguramente vos atendés a muchas personas con esa condición. Sí, definitivamente. Y bueno, se trabaja con psiconutrición, ¿verdad? Porque hay una parte psicológica muy importante que casi que es la que va a dictar el comportamiento de esta persona con sus hábitos alimentarios, ¿verdad? Entonces, definitivamente, sí, hay un punto ahí muy importante, hay un tema de agenda muy importante a nivel de psicología también, ¿verdad? Y de nutrición, por supuesto, en personas con sobrepeso. Y esto nos puede ayudar a introducir el tema del día de hoy, que vamos a conmemorar el Día de la Hipertensión Arterial, que fue el 17 de mayo, ¿verdad? Pero yo no vine el 17, entonces vamos a hablar hoy de algunos consejos que se dan de prevención, ¿verdad? Para evitar llegar a tener hipertensión arterial. Un asesino silencioso. Asesino, ¿verdad? Totalmente silencioso. Y yo siempre le he dicho en cámaras que personalmente, ¿verdad?, por mi experiencia, tal vez por las investigaciones también que he hecho, yo le tengo más miedo a la sal que al azúcar. Porque el azúcar, cuando uno lo come, es algo tangible, ¿no? Te empieza a crecer la panza, empiezas a subir de peso, perdes algo de masa muscular, aumentas grasa como tal. Pero cuando uno consume mucho sodio, o hablemos de sal, ¿verdad?, es un asesino silencioso. Podemos tener la presión arterial elevada y no nos estamos dando cuenta. Y no precisamente vamos a tener más grasa o pérdida de masa muscular o el abdomen embombado, ¿verdad? Entonces, personalmente, para mí la sal o, bueno, el sodio como tal es muchísimo más dañino que el azúcar, honestamente. Antes que nos hables de las recomendaciones, yo te decía fuera de cámara que a veces vos revisabas a las personas y vos me decías un dato importante y te das cuenta que están tomando cantidad de medicamentos y que ese medicamento te das cuenta que tarde o temprano es demasiado poco, vas a necesitar más, vas a necesitar más, vas a necesitar más, en un momento que ningún medicamento va a hacer efecto para regular o controlar la presión. Y que lo podemos hacer empezando a comer sano. Es correcto. Entonces, cuando se tiene ya hipertensión arterial diagnosticada, definitivamente mejorar la alimentación puede mejorar incluso los números. Ahora, para llegar a ese proceso ya de tener hipertensión como tal, tenemos que pasar por prehipertensión, que yo creo que vos nos podés contar un poco algo muy bonito, ¿verdad? Ahí. Y antes, pues, la normotensión como tal. Entonces, en ese proceso de prehipertensión, si uno hace cambios de estilo de vida en los siguientes 3 meses, se puede lograr llegar a estar normotenso, ¿ok? O bien seguir prehipertenso los próximos, no sé, el próximo año, pero eventualmente se cae a hipertensión arterial, si no se revierte, ¿verdad? Ya con hipertensión arterial, aquí es simplemente mejorar los números, porque la hipertensión no es algo que se puede corregir, ¿verdad? O sea, no es reversible, al igual que la diabetes. Entonces, aquí es muy importante. Vamos a dar 5 consejos bien básicos, ¿verdad? En algún momento yo hablé de la famosa dieta DASH, que, como te comentaba, en Costa Rica fue la investigación que realicé. Entonces, este tema a mí me apasiona mucho. La tropicalizaste, ¿no? La tropicalicé, correcto. Y ahí vimos, o sea, datos muy interesantes donde el peso
en hipertensión arterial es casi que secundario, porque hubieron casos de personas que aumentaron de peso con esta dieta, porque es muy rica en hidratos de carbono, ¿verdad? Pero disminuyeron los números de la presión. Entonces aquí es donde vamos a empezar a dar los tips, ¿verdad? Pero no precisamente enfocado en Dieta DASH, que en otro momento podríamos hablar de eso. Bien. Antes que nos des las recomendaciones y te estoy alargando esto, lo que se hace entonces es que la regulás, la controlás, la mantenés estable. Exactamente, pero la farmacoterapia es sumamente importante también. Ya cuando hay farmacoterapia, eso es como lo de primera línea, ¿verdad? Y hay que respetar eso porque eso se ve directamente con el médico. Claro. Entonces, con el nutriólogo vemos de qué manera podemos mejorar minerales como el calcio, el potasio, el magnesio, para mejorar la plasticidad de la arteria y mejorar así la presión arterial. Ok. ¿Ok? Entonces, bueno, empecemos con uno de los consejos. Bien, entonces, basémonos un poco en Dieta DASH. ¿Qué dice Dieta DASH? Hay que aumentar cantidades exorbitantes, ¿verdad?, de frutas y de vegetales para mejorar el potasio, ¿verdad?, a nivel de torrente sanguíneo como tal. ¿Qué alimentos pueden ser? Ok, alimentos como tal podría ser cualquiera con tal que sea uno fruta y el otro vegetal. En el caso de Nicaragua yo recomiendo las tropicales. Aquí siempre tenemos piña, por ejemplo, ahora tenemos mango. El chef detrás de cámara me estaba preguntando por zapote y níspero, que también se pueden utilizar, ¿verdad? En el momento que tengamos pitaya, entonces pitaya, banano, perfectamente, ¿verdad?, que es rico en potasio. Entonces, mi recomendación es de que al día se metan 2 batidos, ¿verdad? Uno que combinen siempre fruta y vegetales. Por ejemplo, zanahoria con naranja, poca azúcar, por favor. O bien, si se pudiera sin azúcar, mucho mejor. O bien, apio, piña. Aquí quiero que nos compartas un poquito de tu experiencia con el batido verde que me estabas hablando. Bueno, te cuento que yo estaba preocupado porque yo sentía que algo no estaba bien. Entonces, mi hermana, ya voy a hacerle publicidad, hasta la dirección les puedo dar. Pónganla. Sí. Entonces, mi hermana hace batidos, entonces le digo, haceme un batido verde. Y es piña, apio, perejil. Manzana verde, manzana verde a veces le pongo, entonces, y empecé a tomarme eso diario y sentí que las cosas fueron cambiando. En una semana yo me sentía bien. Entonces, y lo sigo haciendo. O sea, que después de aquí, después de la revista, yo me voy unos 20, 30 minutos, me tomo ese batido y la cosa va bien. Yo creo que es importante y me estás confirmando ahora con esa información lo que yo estaba haciendo. Yo lo hacía porque me lo habían recomendado, hacerlo. Y lo hice. Y me confirmas lo que yo... Y lo interesante de esto es de que si uno empieza a poner esas pautas en prácticas a lo largo de 2 semanas ya debería tener efecto. En tu caso tuvo efecto una semana antes, lo cual me parece maravilloso. Sí. Muy bien, eso por un lado. Por otro lado, disminuir las proteínas animales. Yo sé que la proteína, o sea, muchas veces nos enfocamos en la musculatura, ¿verdad? En querer ser fitness, que ir al gimnasio, etcétera. Y la proteína es un tema, o sea, así principal, ¿verdad? Es una agenda que siempre hay como encontronazos. Pero en este caso, hablando específicamente de hipertensión arterial, hay que disminuir las proteínas animales. Cuando hablo de proteínas animales me refiero a pollo, a cerdo, a res principalmente, ¿verdad? Incluso el pescado. ¿Por qué? Porque estos tienen grasa saturada. Y la grasa saturada lo que hace es de que se condensa, digamos, de esa forma, en la luz, es decir, en la arteria, y la arteria va perdiendo la plasticidad. Entonces se va aumentando la hipertensión arterial por un acúmulo de colesterol también, ¿verdad? Entonces aquí también podemos meter el huevo y el queso. Idealmente, si podemos consumir como una rodaja de queso, un huevo al día, ¿verdad? Y la palma de la mano a nivel de proteína animal, sería como la recomendación suficiente para personas con hipertensión arterial. ¿Qué proteínas podemos incorporar que sean saludables? Se puede incorporar cualquiera de las que dije anteriormente, siempre y cuando se cumpla con la porción de la palma de la mano, idealmente. Yo sé que a todo el mundo le gusta como 3. Sí, estoy aplazado. Sí. Ok, eso por otro lado, sería la segunda recomendación. La otra es de que yo siempre les digo, ¿verdad? Y lo digo en cámara, ver el ejercicio como para perder peso es la peor forma de ver el ejercicio porque el movimiento del cuerpo es una necesidad básica. Entonces muchas veces creemos de que somos o el todo o el nada, ¿verdad? O hacemos 30 minutos al día o 1 hora todos los días o mejor no hago ejercicio. No funciona así en hipertensión arterial. Uno puede hacer día por medio una caminata extenuante, ¿verdad? De 45 minutos, 30 minutos y el efecto hipertensor de esa caminata te va a durar 4 horas. Pero el efecto hipotensor, es decir, que te baja la presión arterial, dura hasta 48 horas. Es decir, de que es mejor hacer algo hoy, ¿verdad?, a no hacer nada. De acuerdo. Eso sería como tercera recomendación. ¿Cómo funcionan las arterias del ejercicio? ¿Qué efecto? No sé si podemos dar una explicación técnica. A ver, mejor la pregunta. O sea, ¿qué efectos tiene en tu organismo
el hacer ejercicio, ¿cómo funciona para controlar o regular o disminuir la presión? Ajá. Bueno, además de oxigenar, ¿verdad? Como tal, la presión arterial lo que hace es como que digamos, la velocidad con la que va la sangre por medio de las arterias va a ejercer una presión en las paredes arteriales. Entonces, al hacer ejercicio, ejerce cierta presión, pero para continuar con esa plasticidad, que es la que te va a permitir mantener números normales, ¿verdad? Normotensos como tal. Bien. Entonces, otra de las recomendaciones, contrario a lo que se dice de la leche, de que la leche da cáncer, es verdad, hay estudios que demuestran que puede llegar a desarrollar cáncer de próstata en los hombres. Son más los efectos, enfoquémonos nuevamente en hipertensión, ¿verdad? Son más los efectos que tiene por la cantidad de calcio que te da en la dieta, ¿verdad? Entonces, al día uno podría meter unas 2 o 3 porciones de leche, ¿verdad? Ojalá semidescremada. ¿O sus derivados? O 0%, correcto. Parte de sus derivados serían el yogur o la leche agria, en el caso de Nicaragua, que también podrían incorporarse, ¿verdad? El queso, a mí no me encanta meterlo mucho, lo pongo mejor como sustituto de la carne porque es alto en grasa saturada, ¿verdad? No es que sea malo el queso, perfectamente se puede meter y sí tiene calcio, pero alto en grasa saturada, que es lo que uno intenta disminuir. Pero te voy a decir otra cosa. Sos quesero, ya lo sé. Sí, no, y además mucha sal. Y mucha sal, exacto. Sí. Que esa sería la otra recomendación. Entonces, disminuir la sal o cesarla en lo que se pueda. Y cuando hablamos de sal, no hablemos solamente en sal de mesa, que es la sal blanca que utilizamos para cocinar, que imagínate, la recomendación sería una cucharadita al día, ¿verdad? Pero entonces cesar los condimentos que vienen empaquetados, las sopas que vienen deshidratadas, todo lo que venga en lata, todo lo que viene en lata, en bolsa, en paquetito, va a tener o demasiado azúcar o demasiado sodio. ¿Los aderezos? Los aderezos depende del tipo de aderezo, porque normalmente cuando algo es muy rico en grasa, es bajo en sodio, ¿verdad? Entonces estas serían recomendaciones que personalmente pienso que son muy fáciles de seguir, ¿verdad? La cosa es como en realidad proponérselo y controlar los estímulos. Es decir, no comprar esos condimentos que vienen en cajita o en bolsitas, ¿verdad? Para evitar condimentar con eso, sino preferir los olores. Naranja agria, ajo, cebolla, pimienta, chile, limón, etcétera, 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 ¿verdad? Hacerlo en tu casa. Hacerlo en tu casa, exactamente. No es necesario como estar invirtiendo en eso. Y por último, pero no menos importante, definitivamente reducir el azúcar. Es cierto que yo dije que me da más miedo el sodio, ¿verdad? O la sal que el azúcar, pero las evidencias científicas dicen que si la persona puede cesar el consumo de azúcar y consumirlo solamente una vez por semana, háblese de miel, de azúcar de mesa, azúcar blanca o azúcar morena, sería lo ideal. Entonces, el cafecito sin azúcar, lo fresco sin azúcar, o idealmente mejor pasar las comidas principales con agua. Pero es un tema para mí, y retomo lo que comentábamos al inicio, un tema de prioridad. O sea, tu salud debe estar por encima de cualquier otra cosa. Si sabes que algo que vas a consumir te puede ver rico, pero te va a hacer daño, te puede afectar tu salud, es mejor controlarlo y ver alternativas. Y yo creo que verse saludable o sentirse saludable. Sentirse saludable, correcto. Es mucho más beneficioso que cualquier gusto que nos podamos dar a veces. Totalmente, totalmente. Y la verdad es que la salud es un templo, ¿verdad? El cuerpo es un templo que hay que cuidarlo y cualquier cosa ya saben que quedó a la orden por si quieren contactarme en redes sociales. ¿Cómo te encontramos? Estoy como Nutrimental con .m, estoy en Twitter, estoy en Instagram y estoy en Facebook. Cada vez me escribe más gente, sobre todo con los temas que hablamos aquí, entonces cualquier cosa saben que quedó a la orden. Decirle que me saluden, le mandan saludos a Justo, por favor. Que me hagan referencias, que digan, ay, te vi con Justo, una cosa así, pues. Está bien, le mandan saludos a Justo, eso alimenta mi autoestima. Ya lo escucharon, por favor, escríbanle a Justo y le mandan saludos. Muchas gracias por acompañarnos, tu información es valiosa y yo creo que un tema importante a propósito de esto, vos brindás consultas online. Online, en línea, sí. Y también, no mintamos, también estoy presencial, ¿verdad? Con todas las medidas de bioseguridad que como cualquier profesional de la salud debemos de establecer siempre en la consulta, con o sin coronavirus. Muchas gracias por la información que nos traes en esta mañana. Nos separamos un instante, mucho más tenemos al regreso.